Hola, ¿qué tal muchachos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver este tema de la fe cristiana, una fuerza transformadora. Bueno, pues nosotros nos damos cuenta que existen ciertos hallazgos humanos y científicos que nos indican que la fe, al final de cuentas, tiene una injerencia antropológica de mucha relevancia, ¿no? Como nosotros lo vamos viendo en el desarrollo de la antropología y de la historia humana. Y especialmente, una de las cosas que me gustaría así como señalar es que la fe, pues es finalmente la relación que tiene el ser humano con un ser divino. Y en este caso muy concreto con Jesucristo. Se ha hablado durante mucho tiempo que las personas que tienen relación con Dios, que tienen una vida de oración activa, por lo general tienen una plasticidad o una resiliencia distinta a las de las personas que no practican una espiritualidad, una plasticidad neuronal para pasar duelos, para afrontar situaciones que pueden ser traumáticas o incluso para afrontar el estrés postraumático, ¿no? Así llamado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vemos que el ser humano cuando ejercita una espiritualidad tiene esta característica, ¿no? Tiene una fortaleza especial. Incluso hay un estudio que ha corroborado que el estado del cerebro del ser humano cuando está haciendo oración se asemeja al estado que tiene el ser humano cuando está en el vientre de su mamá, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría abrir con esto la reflexión. Incluso, por ejemplo, ustedes saben que el marxismo durante mucho tiempo pensó que lo único que podía suscitar una revolución social era que los miembros de una sociedad eh, tendieran y desearan un estatus, vaya, económico o una vida cada vez más digna en el sentido de lo económico. Y los marxistas pensaron durante mucho tiempo que solamente esto era lo que podría hacer que se generara una revolución. Jan Meyer, un francés, historiador francés, le llama mucho la atención este dato porque en 1926 comienza una revolución en México, pero no inspirada por un bienestar económico como lo había pasado con la revolución pues vamos a decirlo, en el año 1920, sino que esta revolución que se empieza a gestar tiene como fundamento la religión. Y John Mayer se pone a estudiar la revolución y al final creo que termina convirtiéndose al catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la fe tiene esta parte que va transformando al ser humano, ¿no? Va permeando. Podemos decir que la fe, por tanto, no es un estudio científico solamente. Sí, existe la ciencia de la fe, que es la teología, pero antes que nada, para poder ser teólogos, antes que nada, para poder acercarnos a la teología con más profundidad, nos damos cuenta que en realidad lo que hace que alguien tenga un fundamento de vida y que tenga una consistencia en la vida es en la vida de fe, es aquel que experimenta la fe. No te pueden platicar de cómo va la caída en paracaídas si tú no vives la caída en paracaídas. No te pueden platicar de lo que se siente tirarte del bungee si tú no te tiras del bungee. No es lo mismo ver imágenes vaya, de las barrancas del cobre que ir a conocer las barrancas del cobre por tu propia experiencia. La fe es una experiencia que se vive. Es decir, yo entro en diálogo con un ser superior. Una de dos, aunque no lo sienta presente en mi vida, le hablo, ¿no? Le hablo. Y como diría la Madre Teresa de Calcuta, de la oración nace la fe. Es decir, de la experiencia de la oración nace la fe. De la fe nace el amor. Del amor nace el servicio. Es una escalonada, ¿no? No podemos brincarnos una sin la otra. Es una experiencia la fe. Bueno, vamos a ver que la fe también es un estilo de vida, no es solamente un agregado en la vida de alguien. Ustedes se dan cuenta que puedes discutir sobre política,
puedes discutir sobre un tema del amor, puedes discutir sobre la muerte, pero cuando tú empiezas a discutir con un cristiano sobre su fe, se le empieza a subir la presión o se le baja hasta la presión. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con una parte afectiva de la persona. Es algo tan íntimo que es un estilo de vida, es una forma de vida. Y es cierto que nosotros aquí nos podemos plantear, decir, es que es una hipocresía vivir un estilo de vida de fe exigente cuando muchas veces vemos que hay defectos. Sí, pero la diferencia, vamos a decirlo en este sentido, es que se está luchando por dejar de ser hipócrita, ¿no? En este ámbito de la fe, de la hipocresía, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, la fe es una aventura. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros encontramos algo distinto desde Dios. Independientemente de lo que te dediques, si eres estudiante, si eres trabajador, tú vas descubriendo algo radicalmente diferente en el día a día cuando lo experimentas desde Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay una experiencia en cada pasar del tiempo. Dios se va revelando también en la vida de cada persona de una forma paulatina o también de una forma distinta cada día. Y esto es lo que hace que veamos que la fe es una aventura, ¿no? Radicalmente una aventura. Porque encontramos día con día una razón para continuar en esta aventura, ¿no? Y es como tener un boleto VIP, y donde vamos nosotros viendo el paso de la misericordia de Dios, ¿no? Como diría Santa Teresa del Niño Jesús, cantaré para siempre tus misericordias. Ya les comentaba, pues bueno, la fe transforma el mundo, ¿no? Me viene a la mente la batalla de Lepanto, el rosario mismo detuvo esta guerra, se le atribuye al rezo del rosario la intercesión de María Santísima, que se detuviera la invasión de los turcos, ¿no? A Europa y que se cometiera pues una barbaridad humana, ¿no? Me llama la atención porque Atila era un conquistador férreo, ¿no? Era un conquistador muy sanguinario. Incluso hasta hay una leyenda que dicen que donde pisaba el caballo de Atila nunca más volvía a crecer el pasto, ¿no? Y resulta que el único hombre que impide que Atila entre a un lugar de forma violenta es el Papa León Magno, ¿no? San León Magno. Y no se sabe qué habló con él, no se sabe qué le dijo, pero lo que sí sabemos es que entró a Roma de forma pacífica. Luego encontramos pues esta característica, ¿no? De, de que al fin de cuentas el cristianismo llega a permear todo el mundo conocido en Europa, en todo el Imperio Romano. En el año 313 tenemos que la madre de Constantino, Santa Elena, era católica y resulta que pues Constantino le había dado libertad en el Imperio de Oriente a los cristianos, mientras que Licinio en Occidente seguía oprimiendo a los cristianos. Esto provoca una batalla entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente, aunado a otras cuestiones políticas, y empieza esta batalla. Esta batalla la pelean en el puente Milvio, y una noche anterior a la batalla, Constantino tiene una visión donde escucha en el cielo una voz que le dice, Inox signo vinces, con este signo vencerás. Y está la Gila Ro en forma de cruz, eh, pues él pone unas cruces en los escudos romanos, lleva una cruz al frente del ejército y ganan aquella batalla y finalmente nos damos cuenta que todo el Imperio Romano, pues más que volverse católico, tiene libertad del catolicismo, pero esto a través de la fe, ¿no? De la evangelización. También encontramos que la iglesia, la fe, pues genera la creación de universidades. Carlomagno manda que se enseñe, apoya que se enseñe en los obispados, en las catedrales, que se comience a enseñar. Y nos damos cuenta que surgen grandes universidades, entre ellas, si no me equivoco, surge la de la Sorbona, y nos damos cuenta que aquí es donde el método escolástico, de ahí viene escuela, de escuela, el método escolástico es fundado por la iglesia, por la fe. Se estudiaba un texto y después se discutía con un experto en el tema, ¿no? Con el maestro, el catedrático así llamado,
en la universidad. Bueno, nosotros nos damos cuenta que la fe es transformadora, es decir, toca una realidad y la transforma. Sin mencionar que también, pues a partir de aquí se genera el método científico, ¿no? Aquí les ponía este de Inox Vinches, ¿no? De Constantino. El método científico me viene a la mente, por ejemplo, Mendel, que era sacerdote y que es el padre de la bioética, bueno, de la biología, perdón, moderna, ¿no? Maurice Mendel. Entonces, bueno, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y es así como nos damos cuenta que esta realidad de la fe es como semilla de mostaza. Es decir, cuando se pone un poquito de fe en nuestra vida, germina de forma extraordinaria. De esta forma, podemos decir que el Evangelio no puede dejar de propagarse y sigue transformando vidas, sigue transformando el mundo cuando nosotros se lo permitimos. Por eso pongo esta cita bíblica parafraseada, ¿no? La fe, mientras haya quien dé respuesta, seguirá siendo, estaremos aquí hoy, mañana y pasado los creyentes, intentar transformar este mundo en un mundo mejor.